La autorreflexión del hombre, según Freire, es primordial a la hora de intentar comprender su espacio sociocultural, donde se toma el papel de actores y se deja de lado el rol de simples espectadores dentro de su propia realidad. La comprensión, o el intento de la misma, nos hacen conscientes de nuestro entorno y de los elementos de ésta. Paulo Freire establece que no hay una persona que eduque a otra, sino que se trata de un proceso de aprendizaje entre hombres con la mediación del mundo, buscando el desarrollo auténtico y su plenitud. Bajo esta misma línea, y entendiendo la inteligencia colectiva como la posibilidad de construir inteligencia con otros, se presentan nuevos interrogantes. ¿Cómo notar los indicadores de construcción de dicha inteligencia? ¿Cómo establecerlos? Refuerza, además, la relevancia de la relación entre educación y comunicación, determinando que no refiere a un entendimiento del lenguaje universal, sino comprendiendo el sentido de la palabra del otro, señalando que este diálogo no se limita al ámbito de lo escrito o de la oralidad, ya que ésta puede expresarse en el ámbito educativo a través de diferentes narrativas expresivas, con diferentes formas de interpretación, narrativas que promueven los dilemas, fortaleciendo la toma autónoma de decisiones, narrativas disruptivas y, por último, las narrativas expansivas, como un espacio poroso que permite expandirse más allá de lo establecido, explorando interacciones mucho más complejas y profundas. Continuando con el pensamiento de Freire, la corporeidad es la forma originaria de estar en el mundo, ya que lo engendra en sí mismo, con un espacio y un tiempo propios. Ese espacio y ese tiempo son la realidad, es decir, la cultura a la que pertenecen los sujetos, que media el diálogo o interacción entre los mismos. Esto no es algo estático, se plantea entonces el desafío de revisar permanentemente los cambios en las prácticas sociales y en la cultura en general, para integrarlos a la construcción de conocimiento, de integrar el cuerpo en entornos virtuales, lograr que la palabra, cualquiera sea su formato, se transforme en diálogo humano en las redes sociales y otros nuevos entornos digitales de interacción. Paper sostiene que las computadoras y sus ideas asociadas pueden darles a los estudiantes nuevas posibilidades de aprender, pensar, crecer emocional y cognitivamente. La integración tardía de la educación a la cultura digital no se limita a la incorporación de dispositivos electrónicos, sino que también remite a prácticas sociales y modos de construir el conocimiento. Por ello es importante que en esa construcción se apliquen ciertas habilidades, como la interacción social y colaborativa. Esto podría desarrollarse utilizando estrategias como la del panel cognitivo. Siguiendo esta línea de pensamiento, no entendemos a la tecnología como un ente abstracto que genere impacto, sino como parte de una realidad compleja e inseparable que emerge junto con prácticas culturales en una determinada sociedad. Las TIC están en constante cambio y desarrollo, propiciando nuevas formas de dialogar y generar nuevos conocimientos entre las personas. La palabra que circula en las redes se evidencian en diversos formatos digitales. El pensamiento en abanico, signado por micronarrativas y partituras móviles, son posibles porque el mismo ser humano es quien trabaja en la evolución tecnológica, y esta última, al mismo tiempo, hace que las nuevas formas de pensar y generar conocimientos también se vayan modelando. Tecnología, cultura y sociedad. Retomando las ideas anteriores, decimos que las tecnologías son herramientas culturales, artefactos eficaces, producciones humanas que a su vez nos recrean como seres humanos. Las mismas van evolucionando y muchas veces nos generan la sensación del llamado impacto tecnológico, que no es más que un cambio repentino provocado por el mismo hombre. Es muy interesante que desde el ámbito educativo, partiendo de una realidad cultural y tecnológica, nos preguntemos, ¿qué estamos enseñando? ¿Qué es lo que pretendemos generar en un futuro próximo? En líneas generales, que se desarrollen las narrativas expresivas, que se promuevan los dilemas al pensar en abanico, provocando ciertas disrupciones que enriquezcan el conocimiento, a través de asociaciones, ideas interconectadas y generando. Una concepción superadora de las TIC propone no basarse solamente en el dispositivo, sino en los modos de apropiación. Jenkins
describió su punto de vista sobre la comunicación y los medios como una cultura de la convergencia. Este considera que la convergencia excede el fenómeno de la circulación de contenidos, extendiéndolo a la mente de las personas y en sus interacciones con otros. Karina León presenta que los docentes construyen con nuevas narrativas desde la enseñanza, considerando las habilidades del futuro y partiendo de que el aprendizaje es una construcción individual que parte de una construcción social. La apropiación crítica y creativa de las TIC, según Levy, significa comprender una diversidad de dimensiones que las atraviesan, como los medios de representación, las dinámicas de participación e interacción, los dispositivos de construcción del conocimiento, las formas de creación para poder integrarse a este espacio colectivo de forma individual y en contacto con los otros. En relación a los procesos de enseñanza-aprendizaje, Karina León presenta el escenario de la proyección, que sostiene que los entornos como las plataformas virtuales hoy en día se encuentran estandarizados. Sin embargo, pensar en la posibilidad de que los usuarios construyan su entorno virtual de aprendizaje como modos de apropiación responde como un ejemplo de la integración a un espacio colectivo de manera individual. Con respecto a la tecnología educativa, cuya etapa actual está basada en los nuevos paradigmas de las ciencias sociales, Aria Moreira afirma que hoy se propone una mirada multidisciplinaria de esta área del conocimiento. Se incorporan nuevas dimensiones que Karina León pone de relieve cuando plantea las metáforas sobre los aprendizajes en relación con sus tres escenarios, de intersección, de ambientación y de proyección. Habla de pensar en abanico, refiriéndose a la multiplicidad de pensamientos a partir de las múltiples ventanas, donde las prácticas de enseñanza deben dirigirse hacia el análisis en vez de hacia una síntesis. Habla también de partituras móviles, refiriéndose a las narrativas muy breves, y la intersección entre la escritura y la tecnología, teniendo en cuenta el análisis de la cultura popular, sus producciones y alfabetizaciones, y la diversidad, todos elementos propios de esta etapa. En cuanto a la tecnología educativa en relación con la cultura digital, esta es definida como campo y no como disciplina, por su carácter multidisciplinario, abierto y adaptable a las rápidas y múltiples reconfiguraciones sociales, cuyo objetivo es integrar los procesos de enseñanza y aprendizaje a la cultura digital. Una de sus dimensiones más relevantes es la comunicación en la educación, donde los medios y las TIC resultan formas de representación y construcción de sentido, interacción social, construcción del conocimiento y acceso a la cultura. En virtud de estas concepciones, la escuela necesita reconfigurar sus prácticas y los espacios físico y virtual, de modo que la tecnología sea utilizada de modo innovador, dotando de sentido a la educación. En este sentido, y en relación con el escenario de intersección, León nos invita a reflexionar sobre qué estamos enseñando, qué sirve realmente para la sociedad. Y respecto del rediseño de espacios y desde el escenario de ambientación, nos presenta el concepto de aula porosa, definido en vínculo con ambientes más permeables a lo cultural. Para concluir, compartimos una frase de la autora. Las tecnologías son herramientas culturales, producciones humanas que a su vez nos recrean como seres humanos y que debemos construir con otros y desde una ciudadanía crítica.